Bien, buenas noches. Gracias a Dios estamos en la segunda, no es en la segunda. En realidad, este es el tercer video que hacemos porque el video anterior cometí una mentira, hice una mentira que no estuvo bien delante del Señor y el Señor redarguyó mucho mi corazón y por eso he vuelto a hacer este video, ¿no? Entonces, pido perdón al Señor y a ustedes también que vayan a ver este video. Y recuerden siempre cualquier cosa que vayan a ofrecer al Señor, eh, tener en cuenta que es para Él y uno no debe de hacer las cosas como que, bueno, pues ya lo que salga. No es así, no, sino que debe de ser una ofrenda en olor grato a Él, sin mancha, ¿no? Como era en el Antiguo Testamento cuando se ofrecían los sacrificios, eran sin mancha, ¿no? Entonces, esperamos que este video, la segunda parte, sea también sin mancha delante del Señor y pueda ser de edificación para ustedes y el conocimiento pueda eh, llevarnos a nuestro Señor, ¿no? Y entender más de Él, de su palabra, y los que aún no creen en Él, pues puedan conocer. Bien, vamos a ver el día de hoy Salmos 1, versículo 2. Y vamos a ver cómo se trata este verso. Vamos a comenzar por la primera parte. Comenzaremos con la palabra sino. La palabra sino es una conjunción. ¿Qué significa el que sea una conjunción? Una conjunción lo que hace es unir un elemento con otro elemento. ¿Correcto? Eso hace una conjunción. ¿Y quién es la conjunción? Es el que iría aquí en medio. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero unir el elemento de acá con el elemento de acá y yo necesito hacer una conjunción. Esta conjunción es el elemento que une, ¿no? Es muy parecido a lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él al morir en la cruz por nosotros es como esa conjunción entre la humanidad y el Padre, ¿no? Esa conjunción es el Señor Jesucristo, que nosotros tenemos que creer en Él para ser salvos, ¿correcto? Bien, regresando al tema de la conjunción, como había dicho, la conjunción une dos elementos, en este caso, todos los elementos del verso 1 que ya hemos visto en el video anterior y los elementos del verso 2 que son estos que están acá. Pero no solamente es una conjunción, sino que es una conjunción en particular. Esa conjunción es la conjunción, vamos a poner por acá, conjunción adversativa. Adversativa. Un momento. ¿En qué consisten las conjunciones adversativas? Hay varios tipos de conjunciones, pero la conjunción adversativa consiste en lo siguiente. La conjunción adversativa tiene esta forma, ¿no? Si yo he tenido una idea negativa, lo que hace la conjunción adversativa es generar una idea positiva. Genera una idea positiva. ¿Correcto? Eso es lo que hace la conjunción adversativa. Tengo una idea negativa y paso a una idea positiva. Si nosotros nos damos cuenta en el texto bíblico, apreciaremos que el verso 1 es, el versículo 1, es la idea negativa. ¿Y por qué vamos a decir que es la idea negativa? Porque dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, idea negativa. ¿Qué más? Ni estuvo en camino de pecadores, idea negativa.
ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Idea negativa. Idea negativa y conjunción adversativa, lo que va a hacer es que venga las ideas positivas. En el versículo 2. En el versículo 2 tendremos las ideas positivas. ¿Cuáles son las ideas positivas? Que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esas son las ideas positivas. ¿Se dan cuenta? Siempre una conjunción adversativa, lo que generará es, voy a introducir ideas positivas después de tener ideas negativas. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta esto de acá, vamos a pasar al desarrollo de esta última parte de la oración. Recordar que para decir nosotros una oración general, siempre las oraciones comienzan con una letra mayúscula y terminan en un punto. Entonces yo puedo decir lo siguiente: mi oración comienza en la letra mayúscula y finaliza en el punto. Si ustedes se dan cuenta, acá hay un punto recién. Y si nos están siguiendo desde el video anterior, se habrán dado cuenta que no había puntos. Recién aquí en el verso 2 estamos colocando el punto. Eso significa que recién está acabando la oración. Recién está acabando ahí la oración. ¿Correcto? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, conocemos un poco más acerca de las oraciones. Bien. Hemos dicho que las conjunciones lo que hacen es unir. Estoy uniendo la idea anterior con esta nueva idea. Por acá ya tenemos algunos verbos identificados. El primer verbo es el verbo está. El verbo está. El verbo está. Y el verbo medita. El verbo está y el verbo medita. Vamos a hacer brevemente unas aclaraciones acerca de estos verbos. ¿Ya? Vamos a ponerlos por acá. Está y el verbo medita. El verbo está, como les había mencionado en el episodio anterior, puede ser un verbo de estado, o un verbo de acción, ¿no? Un verbo de acción. Y generalmente al ser acción me muestra el lugar, ¿no? Me muestra el lugar. ¿Ya? Vamos a ver. Este me va a mostrar el lugar, este me va a mostrar un estado de ánimo, ¿ya? Acuérdense de eso siempre. Puede ser estado de ánimo o acción, ¿no? Un estado de ánimo. Medita es un verbo de acción, no es de estado. Medita es un verbo de acción. Ya. Bien. Entonces, estos son los aspectos generales que tengo, pero también voy a hacer otro aspecto general, ¿no? El número, ¿no? El número y también la persona. Está, ¿no? Recordemos que tenemos 3 personas dentro de la gramática española: primera, segunda y tercera persona. Yo, tú, él, ella. Veamos acá, ¿con cuál calza? ¿Calzará con la primera persona? ¿Yo está? No. ¿Calza con la segunda? ¿Tú está? Tampoco. Él está. Él o ella está, ¿no? Él o ella está, ¿no? Muy bien. Esta es la tercera persona, pero no solamente es tercera persona, sino que también la tendremos en singular. En el caso de acá, medita.
él o ella medita, ¿no? Él o ella medita. Tercera persona del singular. Muy bien. Vamos a ver, recordemos algo. Ya quiero que recordemos algo. Y ese fue el error del video anterior. Nuestro sujeto principal, desde la mayúscula, versículo 1, hasta el punto final del versículo 2, es el varón bienaventurado. El varón que es bienaventurado. ¿Correcto? Ese es nuestro sujeto principal. Entonces, si yo tengo a ese sujeto principal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Toda la oración va a girar en torno a él, ¿correcto? Pero hay personajes principales, por así decirlo. Perdón, personajes secundarios. No hay subpersonajes principales, son personajes secundarios. ¿Y cuáles son esos personajes secundarios? Se encuentran dentro de las oraciones que están dentro de toda la oración general. Dentro de una oración grande puedo tener suboraciones. En este caso voy a tener yo 5 suboraciones dentro de la oración general, verso 1 y verso 2. ¿Correcto? Entonces, a tener en cuenta eso, ¿ya? Y estábamos en está, ¿no? Está, ¿a quién pertenece, no? Él, ella, ¿no? Tercera en singular. A ver, voy a poner por acá. Y también por acá, tercera singular. La pregunta es, ¿a quién se refiere? ¿A él o a ella? ¿No? Hemos dicho que el sujeto general, el personaje principal es el varón bienaventurado en toda la oración. Pero eso no significa que para está, ese va a ser su sujeto, ¿correcto? Está ya tiene su sujeto. ¿Y quién es su sujeto? Por más que parezca un poco raro, el sujeto, recordemos que habíamos dicho, ¿no? Él, ella. El sujeto es él, ella, ¿no? El sujeto gramatical. Él, ella. Si fuera él, ¿no? Ahí tendríamos un inconveniente. Pero el sujeto de esta oración, vamos a analizarlo por acá, ¿ya? Vamos a analizarlo por acá. Siempre es bueno, tal vez, ese es un truco que les puedo mencionar, es sacar las oraciones, ¿ya? Saquen las oraciones de donde están. Y vamos a colocar, recuerden esto también, ¿ya? Saquen las oraciones de donde están. Voy a sacar este está y lo voy a poner por este lugar. Ya, ese es el verbo. Está. En la gramática española, siempre estará la forma sujeto predicado, vamos a ponerlo por acá, sujeto predicado o sintagma nominal y sintagma verbal. Siempre esa va a ser la forma. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que el sujeto viene primero y después viene el predicado. El sujeto viene primero o el sintagma nominal viene primero y después viene el sintagma verbal. Y recordemos algo, que el sintagma verbal o el predicado, que son lo mismo, voy a ponerle acá así, para que no se confundan, ¿ya? Tiene como núcleo al verbo, ¿no? Su núcleo es el verbo, ¿no? El verbo es su núcleo. Acá yo tengo un núcleo, tengo un verbo de acción. Tengo un verbo de acción. Eso significa que ya tengo parte del predicado. Si ya tengo parte del predicado, necesito conocer el sujeto y tengo que hacer la pregunta al verbo, ¿no? ¿Quién está? Esta es la pregunta que tengo que hacer. ¿Quién está? ¿Quién
está. Para encontrar el sujeto, ¿ya? ¿Y a quién voy a hacer la pregunta? Con los elementos que tengo en esta segunda parte. A ver, ¿quién está? ¿Puedo decir quién está en la ley de Jehová o quién está su delicia? ¿Quién está? Su delicia está. Su delicia. Ese es el sujeto o el sintagma nominal de la oración. Su delicia, ¿no? Su delicia. Su delicia. Un momento, perdón. Su delicia está. ¿Quién está? Su delicia. Su delicia, por lo tanto, es, en este caso, el sintagma nominal. ¿Ya? Es el sintagma nominal. Y tengo el verbo acá, que es el núcleo. Entonces, por acá debe de estar el predicado. En esta zona de acá, vamos a hacer esto. Por esta zona de acá está el predicado. ¿Ya? Desde el punto donde está el verbo, hacia allá está el predicado. Haciendo el análisis correcto de la gramática española. Porque primero viene el sujeto y luego viene el predicado. Bien. Entonces, su delicia está. Y este está es un verbo de acción, pero al mismo tiempo de ser un verbo de acción, es un verbo que me expresa el lugar, ¿ya? El lugar. Es un verbo de acción que me expresa el lugar. Casi siempre, el 100% de veces, perdón, el 90% de veces, muestra el lugar. Yo estoy en el banco. Yo estoy en mi casa. Tú estás en la playa, ¿no? Está. Me muestra que un lugar determinado, una zona. Entonces tengo acá, es un lugar, ¿no? Entonces, generalmente, en esta porción de acá, vamos a graficarla, en esta porción de acá, cuando tengo está, me tiene que mostrar acá, en esta zona de acá, me tiene que mostrar el lugar. Y al lugar le vamos a llamar complemento circunstancial del lugar. ¿Ah? Complemento circunstancial del lugar. ¿Quién me muestra generalmente los complementos circunstanciales del lugar? El verbo está. Ese me muestra los complementos circunstanciales. Bien. Voy a ver de estas oraciones que tengo acá, ¿quién es el que satisface el está? Ahora, para yo conocer el complemento circunstancial es muy sencillo, y el de lugar sobre todo. Voy a utilizar la preposición en. Voy a utilizar la preposición en. Voy a utilizar la preposición en. Entonces, ya, mira. Aquí tienes una coma, que es un cierre, por así decirlo, de una idea. Y ya esa coma te da un indicio, ¿no? Te dice, mira, hasta acá termina la primera idea. Luego va a continuar otra idea. Entonces, trabaja desde donde estás hasta donde estás iniciando el segundo verso. Entonces, sino que en la ley, y busca, ¿dónde hay una en? Ah, acá está la en, ¿no? Aquí está la en. ¿En dónde? En la ley de Jehová. Está, ya lo tengo, está acá, ¿no? Bien, entonces, vamos a colocar acá, está en la ley de Jehová. Vamos a ponerle el otro nombre para que pueda alcanzar.
Ya, ahí está. Su delicia está en la ley de Yahweh, ¿no? En la ley de Jehová. Bien. Entonces, hasta este momento, ya tenemos el sujeto y toda esta parte de acá que hemos hecho ahorita es el predicado, o como ya algunos más avanzadamente le podemos decir, el sintagma nominal. El sintagma nominal. Perdón, sintagma verbal. Está confundiendo. Yo tengo el sintagma verbal. Bien. Ahora, algo que fue lo que me llevó a confundirme. Bueno, no, perdón. Que si voy a decir esto otra vez me voy a confundir y voy a errar nuevamente. Vamos a ser claros. Recordemos que estamos hablando de el varón bienaventurado. En toda esta historia, versículo 1 y 2, estamos hablando del varón bienaventurado. El varón bienaventurado tiene una característica. ¿Y cómo nos damos cuenta de esa característica? Por algo muy importante. Algo muy importante en esta oración. ¿Ya? Esta oración me va a mostrar algo. Y ese algo que me va a mostrar es esta palabra de acá. La palabra su. La palabra su tiene por característica ser, vamos a colocar por acá, un adjetivo determinante posesivo. Posesivo. Es un adjetivo determinante posesivo. ¿Correcto? O sea, ese su es parte de alguien. ¿Y parte de quién? En la oración. ¿Parte de quién? Del personaje principal. ¿Quién es el actor principal? El varón bienaventurado. ¿No? El varón bienaventurado. Entonces vamos a poner por acá el varón bien. Acá tengo otra vez problema. Voy a... El varón bienaventurado. El varón bienaventurado. ¿Correcto? El varón bienaventurado. ¿Y cuál es su característica? Porque este posesivo debe ser de alguien. ¿De quién debe de ser ese posesivo? De el varón bienaventurado. Entonces, esta su pertenece a él, ¿no? Al varón bienaventurado. Entonces, la delicia, ya está hablando del varón, la delicia del varón bienaventurado, ¿cuál es? La delicia del varón bienaventurado está en la ley de Yahweh, en la ley de Jehová. ¿Correcto? Ahí está la delicia de él. O sea, ¿cuál es la delicia del varón bienaventurado? La ley de Jehová. Y si queremos hablar de manera más sencilla acerca de la ley de Jehová, la ley de Jehová es, en términos sencillos, la Biblia. Correcto, entonces hasta aquí ya podemos conocer algo. Recordemos que bienaventurado es una palabra compuesta, bien y aventura, ¿no? O ventura, ¿no? Hay una buena aventura, tiene mucha dicha el bienaventurado. El varón bienaventurado es el que tiene mucha dicha. ¿Quién es el varón bienaventurado entonces?
¿Cuál es otra de sus características positivas? Porque hemos visto que no tiene 3 características negativas. Y ahorita estamos viendo que tiene una característica positiva. Esta característica positiva, ¿cuál es? ¿No? Que su delicia, la delicia de este varón bienaventurado, está en un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? La Biblia. La Biblia la vamos a considerar el Espíritu Santo como un lugar, no como un objeto en esa circunstancia. Interesante, ¿no? ¿Por qué el Espíritu Santo considera a la Biblia como un lugar donde está la delicia del varón bienaventurado? Porque en la Biblia vamos a encontrar a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí está. Por eso ese varón es bienaventurado, porque encuentra su delicia donde está Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo, del plan de redención para la humanidad a través del arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados. Entonces, ese varón es bienaventurado porque conoce que Jesucristo está en la Biblia, está en la ley de Yahweh, en la ley de Jehová, y ahí está su deleite, ahí se goza, ¿no? No se está gozando en otras cosas, ¿no? No se está gozando en un libro adicional o un libro que no hable de las maravillas de Dios. Se maravilla en el libro que habla de Jesucristo, en la Biblia. ¿Correcto? Entonces, ese es el varón bienaventurado. Ese es el varón bienaventurado. La pregunta es, ¿eres tú bienaventurado? ¿Cómo me doy cuenta si yo soy o no soy bienaventurado? Por algo muy sencillo. Tu delicia debería de estar en la ley de Jehová. Ese debe de ser tu lugar de delicia. Como hablábamos hace unos días con una sabia, este lugar de delicia es extraordinario. No quieres salirte de ese lugar porque es una delicia. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí está analizada la primera parte de acá, ¿no? Lo interesante es que esta forma, la forma de esta pequeña oración dentro de la oración principal, es esta, ¿no? Sintagma nominal. Aquí vamos a encontrar un modificador directo, hablando sintácticamente, un núcleo. Vamos a tener el sintagma verbal por acá. Vamos a tener el núcleo y el complemento circunstancial del lugar. Ya, ahí está. La parte sintáctica. Y la parte morfológica no la hemos visto, pero estamos viendo la parte sintáctica. Vamos a ver la otra oración. Entonces ya sabemos hasta ahí en la primera parte. Vamos a ver la siguiente oración. Recordando siempre que el varón bienaventurado es el personaje principal de todos estos versos, ¿no? Bien. Vamos a ver. Bien, vamos al siguiente verbo. El siguiente verbo es el verbo medita. Medita.
medita. Y este verbo es un verbo de acción. Y acá nuevamente tenemos otra conjunción. Miren, tenemos una conjunción. Esta conjunción es una conjunción copulativa. Una conjunción copulativa. Ya tenemos una conjunción copulativa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con esta conjunción copulativa? Va a ocurrir lo siguiente, que de la adversativa, recuerdan que habían 3 ideas negativas, esta conjunción adversativa va a unir una conjunción, perdón, va a unir una idea y la conjunción copulativa va a unir otra idea. Por lo tanto, la conjunción adversativa de 3 ideas negativas va a dar como resultado 2 ideas positivas. ¿Verdad? En su ley medita de día y de noche. Vamos a extraer el verbo y vamos a analizarlo en este lugar. Aquí. Medita. La palabra meditar es bastante interesante. No vamos a entrar en el terreno del significado, aunque me gustaría, pero eso compete a otra materia de estudio. Pero meditar. Ya yo conozco algunos indicios de esto de acá, porque esta es la segunda oración, ¿no? Esta es la segunda oración. Y ahora yo tengo que preguntarle al verbo, ¿quién medita? ¿Quién medita? Puede ser, ahí sí hay una persona, ¿no? ¿Quién medita? Puede ser él o puede ser ella. Pero de acuerdo al contexto de la oración, ojo, aquí viene lo interesante. Presten mucha atención. Aquí viene lo interesante. Si la oración no tiene un verbo, perdón, no tiene un sujeto conocido, entonces diremos que es un sujeto elíptico, ¿correcto? Pero si está dentro de un contexto, aunque esto no esté validado, pero nos podemos dar cuenta de ello, ¿correcto? Nos podemos dar cuenta. Es algo en lo que yo me estoy dando cuenta, pero y si ustedes se dan bien, y si cometemos el error de sobreinterpretar con la gramática española, está bien, el perdón del caso. Igual lo podrían comentar. Si no hay un sujeto elíptico, vamos a utilizar el sujeto de toda la oración. ¿Está bien? No sé hasta qué punto esté permitido hacer eso, porque no lo he investigado, pero es lo que es el presente, el constante, por así decirlo, el personaje constante. Entonces, vamos a ver acá, medita. ¿Quién es el sujeto? Miren, ¿dónde va a comenzar la siguiente oración? La siguiente oración comienza inmediatamente después de la conjunción. Tengo acá mi conjunción, inmediatamente comienza acá la oración y termina en el punto, ¿no? En el punto. Entonces, medita. Desde acá hasta acá, ¿quién puede ser el que medite? En su ley, medita. Si aquí me dice él, ella, en su ley no me está refiriendo a él o a ella. De día y de noche, tampoco me está refiriendo a él o a ella. Entonces, no sé, no hay un sujeto conocido acá. Diremos que hay un sujeto elíptico. Puede ser él o puede ser ella. Vamos a dejarlo eso ahí y vamos a analizar los otros elementos. Y al final diremos quién es el sujeto. Pero por el momento, este sujeto es un sujeto elíptico. ¿Ya? No lo conocemos. Tendríamos ahora que averiguar la parte del sintagma verbal.
la parte del sintagma verbal. A ver, veamos la parte del sintagma verbal. Medita. Medita. Y aquí ya tengo algunas cosas que hemos visto de la oración anterior. ¿Qué cosas han sido? Por ejemplo, la en, ¿no? Por acá tengo una en. Esta en me refiere a un lugar, ¿no? Generalmente me refiere a un lugar. Medita en un lugar. ¿Cuál es ese lugar? Medita en su ley. Medita, vamos a poner en su ley. Medita en su ley. ¿Correcto? Ese es el primer lugar. Medita en su ley. Complemento circunstancial del lugar. Tengo ahí un complemento circunstancial del lugar. Pero no solamente tengo un complemento circunstancial del lugar, que es esto de acá, voy a ir tachando, sino que también tengo de día y de noche. ¿Y qué es de día y de noche? De día y de noche es un tiempo. Es un tiempo constante, ¿correcto? Entonces, medita en su ley. Vamos a poner por acá. De día y de noche. Ya tengo que en su ley, que es un complemento circunstancial del lugar, ¿ya? De día y de noche, medita en un tiempo, y ese tiempo es de día y de noche. Todo esto lo vamos a categorizar como un tiempo. Y si lo categorizamos como un tiempo, eso es un complemento circunstancial de tiempo. Medita él en su ley de día y de noche. ¿Qué significa de día y de noche? De día y de noche significa todo el momento, siempre, ¿no? Porque, recordemos, hagamos un pequeño gráfico. Tenemos el día y tenemos la noche, ¿no? Tenemos el día y tenemos la noche. Si yo tengo el día y tengo la noche, y esto es en la escala del tiempo, ¿qué significa eso? Que tanto en la parte del día como en la parte de la noche está meditando en la ley de Jehová. Y si lo ponemos de esta manera, diremos que siempre, incluso podríamos atrevernos a utilizar la palabra, bueno, por acá la palabra siempre y la palabra complejo, ¿no? Pero así es. Eternamente y siempre. Medita en su ley eternamente o siempre. En su ley. En la ley de la palabra de Dios. En la ley de Jehová. ¿Y quién es el que medita en su ley? No tenemos un sujeto conocido. Pero según el contexto, ¿quién va a asumir esa posición de sujeto elíptico? Tenemos el varón bienaventurado. Vamos a borrar esto por acá. Y vamos a colocar acá. El varón bienaventurado medita en su ley de día y de noche.
medita eternamente, medita siempre en su ley. Y acá hay algo muy interesante. ¿Recuerdan la palabra su? Esta palabra su, ¿la recuerdan? La hemos mencionado anteriormente. Esta palabra su, hemos dicho que es un adjetivo determinante posesivo. Pero este su no se está refiriendo al varón bienaventurado. Este su se está refiriendo al posesivo de alguien. Esta ley es de alguien. ¿De quién es? ¿De quién es esta ley? ¿De quién es esta ley? En la ley de ¿y cómo? ¿Cómo me doy cuenta de esto? Por esta marca de acá. ¿De quién es la ley? La ley es de Jehová. Aquí está el punto. De pertenencia, preposición de pertenencia. El varón bienaventurado medita en la ley de Jehová siempre. ¿Y cuál es la ley de Jehová? La ley de Jehová es la Biblia. Entonces, tenemos dos cosas que aprender el día de hoy. Primero, que el varón bienaventurado tiene su delicia en la Biblia, que es la ley de Jehová. Pero no solamente su delicia está en ese lugar, sino que también todo el tiempo medita en la ley de Jehová. Es extraordinario, ¿no? ¿Por qué medita todo el tiempo? Porque es Jesucristo el que mora en la Biblia. Ahí está. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí hemos llegado con el versículo 2, gracias a Dios. Entonces, esperamos en el favor de Dios que podamos continuar con el versículo 3 y así sucesivamente. Espero también que hayan aprendido acerca de las conjunciones, en este caso la adversativa, los complementos circunstanciales, cómo el sujeto elíptico puede afectar a toda la oración. Eso es todavía una teoría que estamos sosteniendo, ¿no? ¿Cómo es que en la gramática española tenemos primero el sujeto, después el predicado, y eso nos permite dar un mejor orden al momento de interpretar las escrituras, la palabra de nuestro Dios? Entonces, si Dios nos permite, nos vemos en una próxima oportunidad para aprender más cosas. Hasta ahorita no hemos visto complementos y si Dios lo permite, quisiéramos ver complementos. Veamos qué dice el verso 3 como un adelanto. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ya vi un verbo transitivo. Si Dios lo permite, vamos a analizar esa oración, ese verso. ¿Está bien? Nos vemos y bendiciones.